Doctor, una pregunta. Buenas noches, Dígame, doctor. buenas noches. Doctor, en todo caso, la droga, ¿cómo se considera? ¿Como cosa? Una cosa, ¿sí? ¿Ocupa lugar en el espacio? Sí. Sí, ocupa lugar en el espacio, pero no tendrá la condición de bien porque no tiene protección del Estado. En consecuencia, no es parte del patrimonio. Una comercial. Por eso le dice, ¿no? Comercialización ilícita. En cambio, sí, para terminar la idea, si me permite, muchas drogas son usadas en el ámbito médico. Y ahí sí, por ejemplo, se le considera bien. ¿Ya? Ok, doctor, muchas gracias. Con todo gusto. Y qué bueno que ha preguntado. Un ratito, por favor, a ver. Continuemos. Algunas características de los bienes. Eh, Cuando se hace un listado de caracteres, de cosas, que es una característica? Son cosas que lo distinguen, ¿no es cierto? Se puede decir así. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, de qué? A ver, del azúcar. ¿Alguno de ustedes creen que me puedan decir cuáles son las características del azúcar? No, no. Bueno, que es granulada, que endulza, que se disuelve con el agua, por ejemplo. ¿Cuáles son las características? A ver, ¿cuáles son las características del... Ustedes son de Arequipa, ¿no? Sí, doctor, algunos. Por lo menos eso contéstenme. ¿Cuáles son las características del arequipeño? Que habla bien el castellano. Habla bien el castellano, Mm, es orgulloso de su tierra, regionalista, por ejemplo. Ya, esas características pueden ser compartidas por un grupo de personas y no compartidas por otro grupo de personas. Cuando se trata de hacer descripciones características de circunstancias sociales, suele haber variedad. ¿Por qué digo esto? Porque las características de los bienes, yo le puedo dar unas características, otras características. Sin embargo, a pesar de la diferencia en opiniones de características, yo he tomado las características del profesor Francisco Avendaño Arana, que me han parecido las más adecuadas, las que más se ajustan. Yo no sé si en el mismo libro del profesor Avendaño no está, no lo ponen así. Yo las he recogido de los textos que ellos dicen y en el libro que yo tengo derechos reales, las pongo así porque creo que son las que pueden servir. Ahora, antes de mencionar estas 6 características, espero que alguno de ustedes en su lógica, discrepancia, incredulidad de las cosas, curiosidad de las cosas como abogados, o sea, no se pueden creer las cosas porque alguien las dijo nomás, no. Alguien preguntará, profesor, ¿y esto de qué me sirve como abogado? ¿Me sirve o no me sirve en un proceso judicial? Les diré, ya les he comentado que yo soy abogado litigante. Yo me ando peleando pues con jueces, con fiscales, con otros abogados todo el tiempo. Entonces, les diré que sí sirve. Y sirve porque muchas veces cuando hagas la defensa de algún derecho real, sea principal o sea de garantía, vas a tener que describirlo. ¿Ya? Y en función de sus características, armas tu defensa. Por ejemplo, el bien es diferente al sujeto. Las personas no pueden ser bienes, pues. Antes había la mala costumbre, por ejemplo, no sé si mala costumbre, pero se decía a las personas como mí, ¿no? Mi mamá, mi papá, ya.
no, es el papá o la mamá. Mi mujer, decían así los maridos, ¿no? Tu esposa será, pero no mi mujer. Los españoles todavía tienen esa costumbre. Mi mujer, le dicen así. Mi marido, dicen así. Bueno, no logran entender lo que están diciendo, tal vez con ese sentido de posesión, pero así lo dicen, ¿no? En las organizaciones castrenses, ¿no? No sé si alguno de ustedes acá es de alguna organización castrense, es decir, policía o militar. No contesta. Bueno, mi mayor, mi general, mi cabo, mi. No, no es así. El sujeto es diferente al bien. Un sujeto no puede tener como bien a otro sujeto. ¿Pasó alguna vez? Sí, pasó alguna vez cuando había el tiempo de los esclavos. Pero gracias a Dios, gracias al estudio, gracias al derecho, una de las creaciones más benditas que ha hecho nuestro Señor es el derecho y los abogados, pero los abogados de verdad, los buenos, no los chamulleros. Es la creación del derecho, pues, ¿cierto? Se superó y se proscribió ya en todo el mundo el tema de la esclavitud. Nadie puede ser dueño de otro ser humano. En segundo lugar, una segunda característica, el bien es un concepto que tiene relevancia jurídica. Lo que es diferente al ordenamiento legal no es bien lo que hablábamos en antes de, por ejemplo, la droga, la coca, ¿no? La coca es una droga y su comercialización y su producción es ilícita inclusive. Otro tipo de drogas sí son hechas, fabricadas con consentimiento médico, con autorización médica. Mientras no tenga protección jurídica, no se le puede considerar un bien ni parte de un patrimonio. ¿Ah? Dice la relevancia jurídica, es decir, interés. La ley la impone la ley, la protección legal. No. Un señor, por ejemplo, es lo que les cuenta en sus clases de introducción al derecho penal, ¿no? No sé si se acuerdan. Le dice que un señor le dice a otro, quiero comprar coca, le dice. Ah, yo te voy a vender de la buena, le dice. Y le trae una bolsita con un polvito blanco, le dice, ¿cuánto cuesta? Ah, no, esta es buena, le dice, cuesta 100, 200, 300, 1000 soles, no sé cuánto cuesta. Ya le pagan 1000 soles. Y resulta que era talco Johnson. Talco para pies todavía. Y el otro casi se mata, porque se va a aspirarla y se le resecó la garganta, o todo un lío. ¿Lo podrá, demandar? No, profesor, porque no es un bien, no es un comercio protegido por el derecho. ¿Lo podrá denunciar? Sí, profesor, porque ha atentado contra la vida de la otra persona. En fin. En tercer lugar, el bien proporciona utilidad. Por supuesto, si yo compro pan, señora, me da 2 soles de pan, 3 soles, ya no alcanza 2 soles para nada. 3 soles de pan, 6 pancitos. ¿Ah? Hace poquito comprábamos 10 panes con 1 sol, hace poquito. Ese pan sí es un bien, porque proporciona una utilidad a quien la adquiere, que no sea el pan, que sea, ¿qué cosa? Un lapicero. ¿Ah? Proporciona una utilidad a quien lo ha comprado, un auto, una casa, un terreno. En cuarto lugar, los bienes son susceptibles de apropiación, independientemente de su esencia. ¿Qué quiere decir? Que por naturaleza puede que no sean, en su naturaleza simple, puede que no sean apropiables. Por ejemplo, la electricidad como tal. Si usted frota 2 lanas o 2 imanes, se va a producir electricidad. Imanes no, 2 lanas, ¿no? Se produce la famosa electricidad estática. ¿Se puede apropiar de esa electricidad estática tal como está? No. Tendría que procesarla, como hacen las empresas generadoras de electricidad, y recién ahí se puede vender. O sea, independientemente de su esencia, sí son susceptibles, sí son factibles,
si son posibles de ser apropiadas. La energía solar, por ejemplo, el sol. Aquí en Arequipa, los que son de Arequipa, habrán notado que el sol pues quema mucho, es fuerte, ¿no? En las mañanas. Así sea invierno. En las mañanas el sol, de que quema, quema, ¿no? Por eso hay tantas termas solares. Entonces, esa energía que produce el sol, tal como está, ¿se puede apropiar? La respuesta es no. Pero ¿se puede transformar? Sí, se puede transformar y posteriormente comercializarla. En quinto lugar, los bienes pueden ser frutos. Ah, esta es una buena ocasión para adelantar un tema que más adelante lo vamos a ver, y es el de los frutos y los productos. Sugiero que apunten esto, que estén escribiendo lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la similitud? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los frutos de los productos? Tanto los frutos como los productos vienen de un bien principal. O sea, hay un bien principal que por sí va a generar otros bienes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, me he comprado una mina de oro me he comprado. Entonces el bien es la mina. Pero dentro de la mina va a haber una cosa bien bacán, que es el oro, que también se puede comercializar. ¿Ah? Es un bien. Pero, ¿qué va a pasar? Ya, eso por un lado, un ejemplo. Y otro ejemplo es un arbolito de manzanas, por ejemplo, que es un bien también el árbol de manzanas. El árbol de manzanas, ¿qué va a dar? Manzanas, obviamente. Solo que, en la medida que yo use el arbolito, le eche su agüita, voy a seguir teniendo manzanas por mucho tiempo. En cambio, la mina, por más agüita que le eche, por más que la cuide, la barra, la limpie, entre más la use, es decir, entre más saque el oro, el bien principal se va a extinguir, la mina se va a extinguir. Tengo mi mina de oro, voy un día, saco mucho oro y me compro una casa. Voy otro día, saco oro, me compro muebles. Voy otro día, saco oro, me compro autos. Voy otro día, ya no encuentro oro. ¿Qué pasó con el oro? Se evaporó. No, se acabó, pues tanto que ha estado sacando, se acaba. No se va produciendo el oro. En cambio, con la manzanita un día saco, me hago mi desayuno, quinoa con manzana, que es tan rico, otro día saco la manzana, hago pay de manzana, otro día me la como pura la manzana, y así podré seguir indefinidamente. En consecuencia, la manzana es un fruto, el oro es un producto. El fruto no se agota con su uso, mejor dicho, no agote el bien principal. ¿Cuál es el bien principal hablando de la manzana? El arbolito, profesor. Muy bien, el arbolito, el arbolito. ¿Cuál es el bien principal? Hablando del oro, la mina, profesor. Muy bien. ¿Ah? Entonces, repito, el fruto se puede ir sacando sin que se agote el bien principal, el producto no. Ahora bien, hablemos de frutos. Los frutos son de tres clases, como lo vamos a ver más adelante. Hay frutos naturales, hay frutos industriales y frutos civiles. ¿Ya? ¿Repito? Ya, repito. Hay tres clases de frutos. Frutos naturales, frutos industriales y frutos civiles. Apunten, apunten, apunten y memorícenlo. No para el examen, sino para la vida. ¿Cuáles son los frutos naturales, profesor? Los frutos naturales son los que se recogen de la naturaleza, sin necesidad que intervenga el ser humano. Por ejemplo, las frutas, pues la manzana, los plátanos. Basta que tengan su agüita, pues uno saca. El ser humano no ha participado en que crezca la papaya, la piña, la naranja, qué sé yo. ¿Ah? La misma leche de la vaca. Voy y la saco, pues ya hasta tengo leche. La miel. Sin embargo, se van a convertir en productos industriales cuando interviene la mano del hombre. Es decir, recojo fresas, ya está, y hago mermelada de fresa. Entonces, la mermelada de fresa va a ser un fruto industrial que ha nacido de un bien principal, que es la plantita de fresas. Voy a sacar la leche y voy a hacer queso y mantequilla. Sí, señor, el queso y la mantequilla será un fruto natural, porque
ha salido de un bien principal, que es la vaca, y de un fruto, en todo caso, originario, que sería la leche, fruto industrial. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Sí, doctor. Qué bueno, gracias por contestar. Ahora, el fruto civil. ¿Cuál es el fruto civil? El que nace de los actos jurídicos. ¿Cómo al que nace de los actos jurídicos? El acto jurídico es la manifestación de la voluntad destinada a crear una relación jurídica. ¿Ah? Modificar o extinguirla también, ¿no? Pero crear una relación jurídica. Resulta que yo tengo una casa y ese es mi bien, mi patrimonio. Pero como la casa es grande, yo solamente vivo en el primer piso y el segundo piso lo he alquilado. Entonces, cada mes yo voy ahí donde el señor del segundo piso le digo, toc, 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 señor, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hoy día es primero. Me dice, ah, ya, la renta. Tome usted, pum, me paga plata. Muy bien, muchas gracias a Dios, adiós. Hasta el próximo mes, me dice, ya está. Y todos los meses iré a cobrar mi alquiler. En la medida que estoy explotando este bien, este patrimonio, el departamento que he alquilado en el segundo piso se está encogiendo, se está agotando, no. Entonces, el alquiler, la renta, es un fruto civil. ¿Me han entendido? Sí, En doctor. consecuencia, esas cosas que he sacado del bien principal, los frutos también son bienes. A eso se refiere. Y por último, ¿los bienes tienen valor económico? Sí, se puede cuantificar, pues la renta se puede cuantificar. ¿Cuánto me vas a pagar mensual? Te va a pagar $500. No, muy poquito. Que sea $1,000. No, mucho. Se cuantifica. Ese automóvil, ¿cuánto cuesta? A ver, vamos a ver la marca, el año, el modelo. Entonces, ese automóvil está valorado en 12,000 soles, por ejemplo. Todo. Una pelota, esa pelota está nuevecita, sí, que marca, igual, muy bien. Está valorada en 100 soles, por ponerle. ¿Hasta ahí está claro? Sí, doctor. Ya. ¿Están apuntando? Sí, doctor. Ya. Un día yo voy a decir, me muestran lo que están tomando nota. ¿Ya? Y los que no me muestran, en cambio los que me muestran, van a ser felices. Ya, seguimos un poquito más, ya solo que se va a cortar y yo voy a traerme un poquito de agüita porque mi garganta se seca. Reempezamos en breve, por el mismo link.
jurídica, por partes. Bienes es todo lo que tiene una persona, de valor, todo lo que tiene de valor, ¿correcto? Aunque el valor puede ser un tema también subjetivo. Para mí, la foto de mi madre es un bien, porque vale mucho para mí. En cambio, para un extraño que no la conoció, pues no vale nada, ¿no es cierto? Pero para mí sí tiene un valor, que no será económico, pero sí sentimental. Entonces, bienes, todo lo que corresponde a mi patrimonio, lo que para mí tiene valor, mi casa, mi carro, mi computadora, mi escritorio, mis muebles, mi televisor, mi equipo de música, mi cocina, en fin, ¿no? Pero también derechos. Los derechos también son parte del patrimonio. Resulta que hay un señor que fallece y tiene 2 hijos. Y cuando fallece, sus hijos se van a convertir en sus herederos. Van a tener lo que se llama, antes de que hagan la partición, ¿ustedes han llevado familia ya todavía? Sí, doctor, ya llevamos. Ah, entonces ya saben. Va a haber los famosos derechos expectaticios, ¿no es cierto? Entonces, cada heredero va a tener como hijo, tiene derecho a heredar de su padre. Esos derechos también forman parte del patrimonio. Yo he comprado unas acciones. No sé si han llevado comercial. ¿Saben lo que son acciones? Aún no hemos llevado ese curso. Entonces yo les digo, ¿qué son acciones? Las acciones son cuotas ideales, porcentajes de empresas que se encuentran bajo el régimen de las sociedades anónimas. Son las acciones. Si fuese una empresa, por ejemplo, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, los que la integran, los dueños de esa empresa, se les llama no accionistas, sino se les llama participacionistas. Y cada participación tiene un valor también. Esos derechos sobre participaciones o acciones también forman parte ¿de qué? Del patrimonio. ¿De acuerdo? Y estos pueden pertenecer a personas naturales, que asumo, recuerdan eso del curso de personas jurídicas, de personas, su curso de personas que han llevado, ¿no? Personas naturales o a personas jurídicas. Una empresa, una sociedad anónima, una asociación que es una persona jurídica, puede tener derechos sobre algo. Entonces, tiene también su propio patrimonio. Por ejemplo, ¿sí se acuerdan, no? De lo de las personas jurídicas, ¿o no? Sí, sí, doctor. Ya, entonces ya no lo toco nada de eso. Históricamente, la idea del patrimonio estaba ligada a la herencia. ¿Por qué decían a la herencia? Porque los romanos, en su estructura social y familiar, había una persona que encabezaba la familia y que era el pater familia, ¿no es cierto? El pater familia. El pater familia era dueño de la familia, así lo entendía, ¿no? Dueño de los hijos y dueño de las nueras también, inclusive, lo que tenían comprado, también todo era del pater familias. Sin embargo, cuando una persona, un hijo, lograba su libertad, lograba su independencia, entre otras cosas por causa de muerte del patriarca, lo del patriarca, lo del pater, familias, patriarca, pasaba a los hijos. Entonces le transmitía, ¿qué cosa? Su patrimonio. Por eso es que estuvo por muchos años relacionado con herencia. Solo con la herencia se entendía que había patrimonio. Y quien no tenía herencia no tenía patrimonio. Bueno, es un error de conceptualización que se ha ido superando con el tiempo. Clases de patrimonio. Características jurídicas del patrimonio. En el patrimonio habrán escuchado que está el activo y el pasivo. ¿Qué significa el activo? Todo lo que tiene una persona, con lo que cuenta, de lo que puede disponer. En otros términos que voy a mencionar ahora, que no son jurídicos, pero lo utilizo de una manera académica solo para que me entiendan, es todo aquello que incrementa su riqueza. No es correcto decir eso, pero solo para que me entiendan. ¿Ya? Es decir, todo lo que está bajo el dominio
de un individuo que se llama propietario. Ya vamos a hablar del propietario más adelante. Mientras que el pasivo constituyen las obligaciones que tiene una persona. ¿Qué obligaciones tengo yo? Bueno, le estoy debiendo a la caja municipal y todos los meses tengo que pagarle. Deudas. ¿Tengo deudas? Ahora que me acuerdo, sí, acabo de inscribirme a la Gaceta, al diálogo con la jurisprudencia, y me ha llegado la primera edición, ¿no? Acá está, diálogo con la jurisprudencia. ¿Cuánto cuesta? 1.300 soles. Entonces, me van a dar así como este del año pasado. No sé si alcanzan a ver. Entonces, le debo a la Gaceta Jurídica, tengo que pagarle todos los meses, por ejemplo, deudas. Entonces, lo que tengo y puedo disponer es mi activo. Y de aquello que tengo que pagar es el pasivo. Hoy en día la herencia transmite también activos y pasivos, igual que los romanos. Solo que, a diferencia de los romanos, cuando moría el pater familia, el heredero se hacía cargo del activo y del pasivo, sí, con el gran problema que si el pasivo era mayor que el activo, tenía que pagar de su bolsillo. ¿Ah? Si recibía de herencia 100 denarios, se me ocurre por decirlo así, pero su viejo estaba debiendo 110 denarios, pues nada, tenía que echar mano a 10 denarios de su bolsillo para pagarlo. Hoy en día no es así. Hoy en día no es así. El causante transfiere también activos y pasivos, solo que los pasivos se pagarán hasta donde alcance la herencia. Un hijo ha recibido de herencia 1.000 soles y el papá debía 1.500 soles. Piña, pues, te pago solo 1.000 soles. Los otros 500, tu problema. Prestaste mal, no tenías garantías, ya está. No se paga. Entonces, repito, activo, lo que incrementa el patrimonio de la persona. Pasivo, las obligaciones que tiene de cumplir con los demás. Clases de patrimonio. El patrimonio puede ser, como ya los dije, corporal o incorporal. Corporal es lo que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, el escritorio, la computadora frente a la que está sentado, o el celular, si tiene celular, en fin, tus zapatos. Pues están viejitos, profesor, no importa, es tu patrimonio. ¿Ah? Y es corporal, sí, porque ocupa un lugar en el espacio. Sí, mis zapatos ocupan un lugar en el espacio y más todavía, dice, a veces huele. Ya. Y el patrimonio incorporal existe, sí existe, solo que no ocupa un lugar en el espacio, como por ejemplo las acreencias. Juan me está debiendo 100 soles, María me está debiendo 500 y Eduardo me está debiendo 800. Entonces, esas deudas también son mi patrimonio, solo que son incorporables, las deudas, los créditos. Las producciones intelectuales, por ejemplo, yo he hecho mi libro, lo he patentado, lo tengo seguro, y así no lo tuviera inscrito en registro en Indecopy, es mi producción, es mi trabajo, no se lo puede plagiar, ¿no es cierto? Aunque hay autoridades que les gusta plagiarse las tesis, eso es un delito, ¿no? Eso es un delito. No se puede utilizar un bien incorporal ajeno, por ejemplo, la producción intelectual. El descubrimiento de una fórmula. Alguien ha descubierto una fórmula de, qué sé yo, de cómo convertir el carbón en oro. Ya, pues, esa fórmula le pertenece. Derechos corporales, derechos incorporales. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sí, doctor. Muy bien. Vamos a continuar. Un ratito, por favor. Clasificación de los derechos civiles según el patrimonio. Un segundito, por favor.
Bien, vamos a continuar. Clasificación. Caramba. Clasificación de los derechos civiles según el patrimonio. Ya. Entonces, el derecho civil, ¿qué es el derecho civil? Vamos a ver, clasificación de los derechos civiles según el patrimonio. El derecho civil es el conjunto de reglas y normas que está destinado a regular la conducta de los civiles, de los particulares, no con el Estado, porque con el Estado está el derecho público, ¿verdad? De los derechos de los ciudadanos. Y su regulación está basada en 10 libros, que son los 10 libros que tiene el Código Civil. Ahora bien, desde esta perspectiva, el patrimonio se ha clasificado en derecho civil patrimonial y derecho civil extrapatrimonial. Los derechos civiles patrimoniales son aquellos que tienen una equiparidad económica, es decir, que pueden ser valorados en dinero. Por ejemplo, un señor viene y me choca mi carro. Yo le digo, oiga usted, señor, ¿cómo es posible? Me ha chocado mi carro. Sí, doctor, disculpe, no me he dado cuenta, mire. Bueno, pero lo tiene que arreglar. Ya, tiene que pagar esto. Ya lo va a pagar. ¿En cuánto calcula usted los daños? Entonces yo le hago un cálculo de los daños, si estamos de acuerdo, me paga, ¿no? Los daños patrimoniales son susceptibles de ser comparados con dinero. Los daños extrapatrimoniales no son susceptibles de ser comparados con dinero. Sin embargo, muchas veces termina haciéndose. Y voy a explicarlo. Los derechos patrimoniales se subdividen en derechos reales, personales e intelectuales. Primero esto de acá. Para que no quede en el aire. Aquellos bienes que tiene la persona y son cuantificables en dinero, pueden ser todos los derechos reales. Todos los derechos reales. Y una pregunta, no sé si alguno de ustedes por casualidad sepa, ¿cuántos derechos reales hay en nuestra legislación peruana? ¿Nadie sabe? Yo, profesor, ¿cuántos hay, señor Rolando? Hay 10, profesor. Muy bien, lo felicito, se ganó un punto. ¿Y cuáles son los 10, si me los dice? Son el PUS y los derechos reales de garantía. ¿Cómo que el PUS? Sí, pues el PUS, profesor. ¿Y cuál es el PUS? La posesión, la propiedad, el usufructo, el uso y habitación, la superficie y la servidumbre. ¿A eso le dice PUS? Sí, profesor, lo digo para acordarme. ¿Y cuáles son los derechos reales de garantía? La prenda, el anticresis, la hipoteca y el derecho de retención. Muy bien, entonces se ha ganado un punto. Entonces, esos derechos reales, los que tengan alguno o más de esos 10 derechos, son derechos patrimoniales, los derechos reales. ¿Cuál más? Los derechos personales, los que tiene un individuo, no son los que están relacionados con las cosas. Por ejemplo, ¿qué derechos personales tiene una persona? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a su tranquilidad, el derecho a su intimidad. Son derechos civiles que sin ser son extrapatrimoniales, que acabo de mencionar, perdón, me he confundido. Derechos civiles, los derechos que tiene el individuo, por ejemplo, a su desarrollo. Si alguien le trunca el desarrollo, tiene que compensarlo económicamente. Así como la producción que puede hacer de una obra literaria, por ejemplo. El señor Mario Vargas Llosa ha hecho producción intelectual de muchos de sus libros, ¿no es cierto? De todos sus libros, mejor dicho, son su producción intelectual. En consecuencia, eso le implica un dinero especial para él. Se lo ha ganado en base a su producción. El derecho civil extrapatrimonial no se comparan en dinero. Por ejemplo, si una persona es lacerada, una persona tiene derecho a su salud, pero ¿qué ha sucedido? De que estaba cruzando la calle y viene un auto imprudente y lo atropella y lo golpea. Entonces, aparte de la pena, tiene que pagarle una reparación civil, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que su salud no es patrimonial,
No hay otra forma. Los ciudadanos hasta el día de hoy no hemos encontrado otra forma distinta que no sea la compensación económica. Algunos dicen, es inmoral, dicen algunos así. No lo sé si es inmoral, o que hay que definir primero qué es inmoral. Por ejemplo, hay un señor que lo mataron, asesinaron. ¿Ya? Entonces, el juez lo captura la policía y el juez le va a imponer 25 años de pena privativa de la libertad, pero además le va a imponer un pago de reparación civil. Por cierto, la reparación civil puede ser conciliable con los deudos, ¿no? Con el que ha sido perjudicado. Muchos dicen, no, no debería, pero no hay otra forma, pues, de compensarlo, ¿no? Entonces el Estado, si es que no se ponen de acuerdo, el Estado pone la reparación civil en los procesos nomás de alimentos, por ejemplo. Si un señor se demora, no pasa los alimentos, hay jovencitos que hacen pues cada cosa. Justo esta mañana tuve una audiencia, y chiquito, déjenme contarles. Muchacho, ¿cuántos años tiene? 23 años tiene. Y cuando tenía 17 se sentía muy vivo, muy enamorador, muy bacán. Estuvo con una señorita, él solo, ella sola, la soledad. Nació una soledad chiquita. Los primeros, al principio, el chiquito dijo, no, ya soy padre de familia, soy responsable, voy a vivir con mi mujer, con mi hijo ahí. Pero convivir no es fácil, es muy difícil, ¿no? Entonces, no se pusieron de acuerdo porque había que pagar luz, había que pagar agua, había que pagar alquiler, había que comprar en el mercado, un montón de cosas. Y el chiquito lo que hizo, pues se salió, lo dejó todo ahí. Y la señora, que no fue tonta, habló con sus padres y le iniciaron una demanda de alimentos al joven. Este joven lo que hizo, le dijo a la chica, ya no me demandes por alimentos, vamos a hacer una conciliación. Hicieron una conciliación con una cantidad de dinero que no era mucha, pero había que juntarla ya todos los meses, era 500 soles. Entonces, el chico a veces juntaba 500, a veces 300, a veces 200, a veces 600, a veces no era regular. La chica igual presentó una demanda de ejecución y lo han conminado al chico. Y se le ha juntado y se le ha hecho una deuda de casi 15.000 soles. Y en la audiencia de hoy día el chico llora, se desespera. ¿Qué hago? ¿De dónde saco? No puedo. Le han hecho varias liquidaciones. ¿Ve? Entonces, cuando ya reconozco y voy a pagar, le han puesto una cantidad, ojalá que pague, son casi 800 soles mensuales, tiene que pagar. Y además de eso, el juez le ha puesto el pago de la reparación civil. Y la ha sacado barata porque la ha sacado solo 300 soles. ¿Ah? Entonces, es el pago que se hace cuando se daña un aspecto intrínseco de la persona, que son los derechos extrapatrimoniales. ¿Cómo se clasifican los bienes? Bueno, acá también la doctrina sí se ha puesto de acuerdo y todos hacen este tipo de clasificación. En cuatro grupos se han dividido los bienes, en 4 equipos, para que me entienda. Bienes corporales y bienes incorporables, bienes fungibles y bienes no fungibles, bienes consumibles y bienes no consumibles, y los famosos bienes muebles y bienes inmuebles, que es los que más complicaciones nos traen, ¿ya? Estos 4 grupos, apúntenlos bien, tienen que saberlos bien. Luego lo vamos a ver todo esto en el código, lo vamos a ver. Empecemos por los primeros, ¿ya? Los bienes corporales e incorporales. ¿Qué son bienes corporales? Son los que tienen existencia tangible. ¿Qué quiere decir tangible? Que son perceptibles por los sentidos. Por ejemplo, un carro, lo ves el color, ves la marca, ves el modelo, ves el estado. Una casa, la ves también. Un lapicero, también lo ves. Una estampita del Señor de los Temblores, también lo ves ahí. Todo son bienes tangibles porque se perciben. Un sándwich, sí, también lo percibo por la vista y por el gusto también. Ocupan un lugar en el espacio, por lo que pueden ser percibidos por los sentidos, lo que les decía. Es el caso de un carro, una casa o un animal. Claro, yo soy dueño, me he comprado un pastor alemán, ¿ya? De pedigrí. Ya está, también es mi propiedad. Es un bien corporal.
¿Cuáles son los bienes incorporales? Los que acababa de mencionar, los que carecen de existencia corporal. Son producto de la creación intelectual del hombre. Y también se puede decir que es una ficción de la ley. ¿Qué son los bienes incorporables? Son una ficción de la ley. ¿Alguna otra vez han escuchado hablar de esta palabrita, ficción de la ley? Sí, profesor. Muy bien. ¿Cuándo? Cuando les hablaron de personas jurídicas. Persona natural y persona jurídica. La persona natural es la que ocupa un lugar en el espacio, es tangible también, se le puede ver. Mientras que la persona jurídica, ¿qué cosa es? ¿Les dijeron? Una ficción de la ley, profesor. De verdad que no da nadita de ganas de enseñarles nada a ustedes. Pero bueno, seguiré nomás con mi monólogo. Entonces, ¿por qué se dice que es una ficción de la ley? No les interesa saber. Bueno, entonces los bienes incorporales solo se pueden percibir intelectualmente. Es la producción que hace un individuo, como las obras literarias que les dije. Ese que viene es muy interesante porque sí se le requiere de su conocimiento para temas legales. Los bienes fungibles y los bienes no fungibles. Dice que un bien es fungible cuando puede ser reemplazado por otro de similares características. Mientras que el bien no fungible no puede ser reemplazado por otro de similares características. Por ejemplo, nadie prende la cámara, solo Pedro me pone su foto nada más. Bueno, bienes fungibles y no fungibles. Los bienes fungibles son los que pueden reemplazarse por otros de características similares y proporciones similares. El típico ejemplo que se pone para enseñar esto es el de la vecina, los vecinos, ¿no? Hay una vecina que va y lo busca a su vecino, le toca el timbre, dindo, le dice, y el vecino sale y dice, oye, es mi vecina, dice, ¿qué querrá mi vecina? Sí, vecinita, le dice, oh, vecino, buenas tardes, disculpe que lo moleste, le dice, no le moleste, su visita siempre es agradable, le dice, ¿en qué le puedo servir? Mire que se me acabó el azúcar, ¿me puede invitar una tacita de azúcar, por favor? Que se la devuelvo después. Oh, vecina, con el mayor de los gustos, ¿no? Va a su despensa, le echa el azúcar, ¿no? Azúcar rubia de repente, y se la devuelve. Acá tiene usted, vecinita, va a disculpar la molestia. Cuando quiere y lo que quiera, vecinita, le dice, hoy la vecina se va. Emocionada la vecina. Al día siguiente temprano va la vecina y compra azúcar, compra su bolsa de 5 kilos de azúcar. Entonces, llena la tacita con la misma medida y se la va y se la devuelve. Vecino, le dice, vecinita, venía a devolverle su azúcar, le dice. Oiga, vecina, pero esta no es mi azúcar. Mi azúcar usted ya se la tomó en su té, en su café. Sí, anoche me la tomé. Y esta no es, pues entonces, le dice. Puede que no sea la misma, la exacta en naturaleza, pero es similar en valor, en condiciones, en características. ¿Están entendiendo? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Estamos escuchando, doctor. Al final les pregunto, ¿ya? A ver si es cierto. En cambio, hay bienes que no son fungibles. ¿Cuáles son los bienes que no son fungibles? Como dice ahí, estarán viendo, dice, ¿cuáles son los que no pueden ser reemplazados por otros? Es decir, que por sus características conservan sus particularidades. Por ejemplo, me he comprado una obra de arte de Salvador Dalí, el famoso pintor español, ¿verdad? Tengo una obra de ella. No, no puede ser lo mismo. Porque la obra de arte que he comprado de Salvador Dalí es única, pues. Es única. En cambio, la que ha pintado mi vecina, por más guapa que sea, no es la misma, no puede tener el mismo valor.
Entonces, fungible cuando se puede restituir con otra de igual peso, de igual medida y de igual valor. ¿Está claro? Y no fungibles cuando no se pueden reemplazar al momento de su devolución, del cumplimiento de la obligación, le pongo acá. ¿Seguimos? Sí, doctor, por favor. ¿Ah? Sí, doctor, prosiga. Gracias. ¿Me están entendiendo, no? Ya. A continuación, ¿qué dice? Bienes consumibles y bienes no consumibles. ¿Qué quiere decir los bienes consumibles y los bienes no consumibles? Los bienes consumibles son los que se agotan con su uso, con su primer uso. Se pueden usar solo una vez, no se pueden usar 2 veces o más. Por ejemplo, señora, me da una Coca-Cola, bien helada. Muchas gracias, agarro mi Coca-Cola. Qué rico la Coca-Cola. Paré mi sed, digo así. ¿Cuánto es, señora? Son 50, acá tiene. Ya está, muy bien. Cuando compré la Coca-Cola era un bien, ¿no es cierto? Era un bien, parte de mi patrimonio, me lo he comprado. De repente no me lo tomo ese rato, me lo llevo para el recreo. En el recreo me tomo mi Coca-Cola. Entonces, es un bien consumible. Lo puedo usar solamente una vez. Señora, me da un sándwich de lechón para llevarme también para el refrigerio. Ya me lo tengo guardadito ahí, mi sándwich de lechón, y a la hora del refrigerio, le doy trámite a mi sándwich de lechón. ¿Lo podré volver a comer el sándwich de lechón 2 veces, el mismo sándwich? No. No se puede. Entonces es un bien consumible. Se acabó en la primera uso. Sin embargo, hay otros bienes que se pueden usar más de una vez, sin que se vean desgastados más que el uso normal y tradicional. La ropa, por ejemplo, me he comprado este saco. Ya hace algún tiempo me he hecho hacer este saquito, ¿ya? Para cuando hace frío aquí en Arequipa. Entonces, ¿ya cuántas veces lo voy usando? No sé, pues será unas 100 veces que lo usaba ya. Ya desde hace 2 años tengo este saquito, creo. Solo que lo saco solo para el invierno porque es muy grueso. No me gusta muy grueso a mí. Normalmente son delgados mis sacos. Entonces, este saco lo puedo usar más de una vez. Es un bien no consumible, porque no se consume con su primer uso. Otro bien no consumible, por ejemplo, a ver, la computadora. Me compré una computadora, entonces la puedo usar varias veces. ¿Va a tener un desgaste? Sí, pero un desgaste natural. ¿De acuerdo? Ya se va a acabar. Y ahora viene, a ver, hoy no estoy compartiendo, ¿no? No, doctor. ¿Y por qué no me dicen nada, pues? Ya ve, no están atendiendo ustedes. Nadita están atendiendo. Pero hábleme, ¿qué cuesta? Así como está haciendo usted. A ver, ¿cómo es esto para compartir? Un ratito. Ay, Dios. Miren, se me puede pasar a mí, porque estoy más entusiasmado en explicarlo. Entonces, a veces se me va la imagen, ¿ya? O aprieto algo y lo saco. Por favor, hablen, participen, queridos amigos, esto es para su bien. Puede estar lo que les decía de bien fungible, no fungible, consumible, no consumible. ¿Quieren que les mande estas diapositivas? Sí, por favor. Sí, doctor, por favor. Yo se los voy a mandar, pero con una condición. De que me muestren que están apuntando, que tienen un cuaderno y están anotando. Y así les mando. Sí, Porque doctor. si no, muchos les mando el mail y solamente tienen la diapositiva y no practican, y no estudian, y no se esfuerzan. Tal vez no debería hacer eso, ¿no? Decir, ya, pues su problema, pero no, yo quiero que aprendan, ¿no? Si pudiera hipnotizarlos para que aprendan, oiga, lo haría. Pero no puedo, pues. Solo puedo poner mi mejor esfuerzo para explicárselos detalladamente. Bueno, continuamos. Doctor, le tengo una pregunta. Sí, adelante, qué gusto, al fin. Doctor, bueno, tal vez esté un poco alejado, pero va a disculpar por la pregunta. No digas, ¿Y Rubén. dónde quedan los sentimientos? Porque el psicólogo, cuando valora, ¿no?, el daño o la afectación psicológica, emite digamos, una ponderación de daño.
en lo corpóreo, en lo incorpóreo, o tiene otra clasificación? Porque cuando usted habla de los corpóreos, dice que es perceptible por los sentidos. Muchas gracias. Oiga, Rubén, permítame decirle en primer lugar, y eso para todos, no hay pregunta tonta. Tonto es el que no pregunta. Y su pregunta es muy inteligente. Muy inteligente, lo felicito de verdad. Razona, no se lo cree solo porque lo estoy diciendo el profesor. Razona. ¿Y qué pasa con los sentimientos? Sí, es importante. Son los que pertenecen al mundo interno de la persona. No es un bien, porque para que sea bien necesitábamos dos requisitos, Rubén, si usted se acuerda. Uno, que sea susceptible de apropiación, y el segundo, ¿cuál era? Tenga, Que que pueda preste ser, utilidad. claro, que pueda ser de utilidad para los individuos en su intercambio. Y los sentimientos, ni uno ni otro, ¿no? ¿Cuánto te puedo vender? Alguien le dirá a otro, te puedo vender, ¿qué sentimientos? Te vendo 1 kilo de amor. Ahí está, te vendo 1 kilo. No, algunos dicen, no, señorita, me vende 1 hora de amor. No es amor tampoco, ¿no? Pero no se puede malentender las cosas, ¿ya? Y los sentimientos, en todo caso, van a pertenecer a otra esfera. Es como un pedacito de un todo. ¿Y cuál es el todo? El derecho a la tranquilidad, el derecho a no ser vejado, el derecho a no ser ofendido, el derecho a la intimidad, que está protegida constitucionalmente inclusive. Por eso es que, como ustedes ya me dijeron, han estudiado su curso de familia, y a pesar de haberlo estudiado, si no se acuerdan, pregunten. Pregunten. Nunca más a nadie le van a poder preguntar. Me refiero a estos temas, ¿no? A sus profesores sí, ¿no? Pero en la carrera ya nadie les va a contestar. ¿Se acuerdan de los esponsales? ¿Alguien se acuerda de los esponsales? Nos queda 5 minutos. No, Cierto. doctor. ¿Qué eran los esponsales? A ver. Es un compromiso que se tiene antes Muy del bien, matrimonio. Rebeca, muy bien, muy bien. El compromiso de contraer nupcias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si una de las partes de los contrayentes rompe sus promesas en los esponsales? No cumple. Le va a dañar los sentimientos a quien sí cumple, ¿no? El día de la boda, ya la iglesia armada, los partes repartidos, y el chico le dice a la chica, mira, Rosita, me vas a disculpar, pero tengo que ser honesto contigo, no podemos continuar con esto, ¿ah? Porque, ¿de qué le contará? Y la famosa excusa, ¿no? Cuando quieren romper, que le dicen, no eres tú, soy yo el problema, le dice, tú eres una mujer maravillosa, pero yo soy el problema. Dice, y la deja plantada, ¿ya? Entonces, es verdad, como dice Rubén, que han atacado, han destruido, han mellado los sentimientos de la señorita, de la novia. Pero eso no es susceptible de compensación. Lo que sí es susceptible de compensación, según nuestro Código Civil, es la imagen, ¿ah? El daño moral, que eso lo van a estudiar cuando hagan su curso de responsabilidad civil. El daño moral. Y eso sí merece protección del Estado. Tanto así que se imponen las indemnizaciones que habrán escuchado. Pero los sentimientos, en todo caso, mi querido Rubén, que es muy buena pregunta, pertenecen, es un trocito de la identidad personal, del mundo interno, de la protección moral de la que gozamos todos los ciudadanos. ¿Me dejo entender, Rubén? Perfectamente, doctor. Muchas gracias. Te agradezco a ti la pregunta. Que ya me han dado ganas de enseñarles ahora, ¿ves? Por lo que han preguntado. ¿Para qué le he preguntado? Dice. Dime, Jorge. Sí, pues, sí, pero es un pedacito del todo. ¿Es un pedacito de qué? Del derecho a la intimidad, del derecho a la felicidad, del derecho del individuo, ¿ya? Del derecho personal, sí, pero es un pedacito del todo. Muy buena pregunta también, Jorge. ¿Cuánto me alegra que están preguntando? Ya me han hecho dar ganas de continuar enseñando. Les iba a decir, ya hasta acá nomás. ¿Quieren que sigamos un poquito más o ya se han cansado?
Ya, si se corta, volvemos. Vamos a hacer lo de los bienes muebles, inmuebles, y hasta ahí vamos a avanzar, ¿ya? Ustedes deben estar cansados, yo también estoy muy cansado, me duele mucho la cabeza. Y quería ver el partido del Melgar, y no he podido ver. Está ganando, creo, ¿no? Me han dicho. Ah, no son del equipo. Bueno, no importa. A ver, evolución de la clasificación de los bienes muebles e inmuebles en la legislación peruana. ¿Qué pasa con los bienes muebles antes de entrar en la clasificación? ¿Ya? Los romanos, dice, hicieron esa gran distinción entre bienes inmuebles por naturaleza, bienes inmuebles por destinación y bienes inmuebles por accesión. Primero, bienes muebles, por regla general, le decían a todo aquello que pueda, a todo bien, ya saben lo que es un bien, que puede ser trasladado de un lugar a otro sin alterar su esencia. ¿Ya? Bien inmueble. Por ejemplo, una casa es un bien inmueble. ¿Se puede trasladar de un sitio a otro la casa? Tal vez sí, ¿no? Hay películas, he visto unas megaconstrucciones que desde el cimiento la saca, pero siempre eso altera su esencia. ¿En qué sentido se puede alterar la esencia? La ubicación, la zonificación. Por ejemplo, una casa que tengan en una zona residencial, una excavadora gigante la saca y la pone en otro lugar. Ya no va a tener el mismo valor, ¿no? Se altera su esencia. Mientras que el bien mueble sí se puede trasladar de un lugar al otro sin alterar su valor. Por ejemplo, la computadora, por ejemplo, el televisor, por ejemplo, la impresora, por ejemplo, tu reloj. ¿De acuerdo? A los bienes inmuebles, comercialmente, ¿sabes cómo le dicen? ¿Cómo, Le doctor? dicen, ya yo les voy a decir, mira, comercialmente a los bienes inmuebles les dicen bienes raíces. ¿Bienes qué? Bienes raíces. ¿Y por qué le dicen bienes raíces? Se va a cortar, volvemos a empezar, ¿ya? Raíz es lo que se introduce en la tierra, ¿correcto? Se introduce en la tierra y no lo deja mover a las plantitas. Las bienes raíces son, dice, los que están arraigados a la tierra y no se pueden mover. ¿Ah? Por ejemplo, un terreno, una chacra, una casa, un departamento. Por eso dicen bienes raíces. Este concepto ya ha sido superado, no es del todo así. Y en este curso les voy a enseñar que no es del todo así. ¿Por qué? Porque hoy en día se entiende que una persona puede ser dueño del suelo, otra persona puede ser dueño del sobresuelo y otra persona puede ser dueño del subsuelo. Yo tengo un terreno y pacto con un señor para que construya un edificio. Yo soy dueño del suelo, pero él es dueño del edificio. Y es más, el subsuelo se lo vendo a otro, no se lo vendo. Hacemos también un contrato especial que les voy a enseñar, ya sobre el subsuelo, va a ser dueño de las cocheras. Hay muchos edificios que tienen la cochera debajo del edificio, ¿han visto? Debajo del subsuelo. Entonces, también ha ido cambiando un poquito eso. Sin embargo, todavía se entiende así, pueden trasladar de un lugar al otro.
Bienes inmuebles, los que no se pueden trasladar de un lugar al otro sin alterar. Ahora, los romanos, no, otra vez no estoy compartiendo, creo, si no estoy compartiendo. Tengo que compartir, a ver, ¿cómo hago para compartir? Un ratito, por favor. No estoy compartiendo nada, ¿verdad? No, doctor. Un ratito, se me va. Estoy cansado también a estas horas. Ya está. De este tema, a ver, dime. ¿Qué bienes inmuebles? Ya, todo lo que esté ligado al suelo. Por eso acabo de contar lo de bienes raíces. ¿Una chacra será bien mueble o inmueble? Inmueble, muy bien, porque la chacra no la puedes llevar de Majes a La Joya. ¿Ah? Un terreno, ¿mueble e inmueble? Claro que sí. Todo lo que no se puede mover de un sitio a otro, por regla general vamos a llamarle bienes inmuebles. ¿Ya? ¿Te queda claro? No, no mucho. Ya, muy bien. ¿Qué quiero decirles acá? Siempre tenemos que tener en cuenta la legislación romana, que ustedes ya la han estudiado en sus primeros semestres cuando hicieron el curso de Derecho Romano. Y tal vez no entendían muchas de las figuras que les contaban y que recién las están entendiendo ahora. Bueno, a mí me pasó así, ¿no? Cuando empecé a hacer el curso de Derecho Civil, recién empecé a entender lo que mi querido y viejo profesor nos hablaba en Derecho Romanos. A ver, y decía así, los romanos distinguieron tres clases de bienes inmuebles que sirven hasta ahora. Uno va a ser por su naturaleza, por destinación y por accesión. Vamos a ver cómo sirven hasta ahora. Los inmuebles por naturaleza. Por naturaleza son los predios, los bienes raíz que les decía, ¿no? Los que naturalmente están inmovilizados, no se pueden mover, como lo que acabamos de hablar, las chacras, los lotes, los terrenos, las casas, por su naturaleza. Por destinación, a ver, un ratito, por destinación. Los inmuebles por destinación eran originalmente las cosas muebles que servían para la explotación de un predio. Jurídicamente quedaban inmovilizadas, por lo que se creó la ficción de considerarlas muebles. Tanto los inmuebles por destinación como los de accesión, los dos inicialmente eran bienes muebles, solo que por su uso se convertían en parte del suelo. Por ejemplo, van a hacerle un monumento. ¿A quién le van a hacer un monumento? A un héroe, a Miguel Grau. Han hecho. Entonces la hacen en el taller, están tallándolo ahí o con bronce, ¿cómo fue? Ya lo terminan de hacer. ¿Ese monumento es mueble o inmueble? Muy bien, pero ¿qué pasa el día de la inauguración de la avenida que se va a llamar Miguel Grau? La anclan a la tierra. Y ya queda permanentemente en esa avenida el monumento de Miguel Grau. Ahora, ¿es mueble e inmueble? Inmueble. Muy bien, muy bien, muy bien. Se ha convertido en inmueble. Otro ejemplo. Están construyendo ladrillos el diamante. Acá hay una, creo que había o hay, no sé. ¿Ya? Hacen ladrillos, hacen con todo el procedimiento, no sé cómo se hacen los ladrillos. Ya está. Hechos los ladrillos y puestos a la venta, los ladrillos son mueble e inmueble. Mueble. Mueble. Muy bien, pero resulta que llegan a la casa donde están construyendo y el maestro albañil echa cemento, pone su fila de ladrillos, más cemento, fila de ladrillos, luego termina, lo estuca, lo pinta, ya está. ¿Esos ladrillos ahora son mueble o inmueble? Inmueble. Muy bien, sea por el destino que tenían, la destinación,
o sea por la accesión, que es la accesión que se convierte en parte de lo principal. Lo accesorio se convierte en parte de lo principal. El monumento de Miguel Grau se ha convertido en parte de lo principal, que es el suelo. ¿De acuerdo? Vamos a terminar, ¿ya? Evolución y clasificación de los bienes muebles e inmuebles. Como ustedes saben, hemos tenido 3 códigos civiles, ¿verdad? 1852, 1936 y 1984. En los 3 se ha pretendido regular esto. En el código de 1852 se consideraban inmuebles a los que están viendo en la pizarra. Mayormente no ha habido mayor variación. Los campos, los estanques, las fuentes, edificios, los molinos y en general cualquier obra construida con adherencia al suelo para que permanezca allí mientras dure. Así lo decían en el año 1852, cuando todavía el libro de derechos reales decía el derecho de las cosas. ¿Qué más entendían como inmueble? Los frutos pendientes y las maderas antes de cortarse. Claro, una naranja, una manzana que estaba en el árbol era inmueble. Pero una vez que se corta y la llevas a tu casa, mueble, decían. Los ganados y demás objetos que hacen parte del capital del fundo de las chacras. Las cañerías, las herramientas, las prensas, las calderas. Esto lo estoy repitiendo tal cual del Código de 1936. Los materiales que han formado un edificio y que están separados de él mientras se repara. Y todas las cosas colocadas en el fondo para que permanezcan en él perpetuamente. Sobre muebles, inmuebles. No, acá es muebles, acá me equivoqué, acá lo voy a corregir. Muebles, inmuebles. No, 82. Inmuebles, está bien. En el código del 36, ya aparece la división. Inmuebles y muebles, porque en el código del 52, ¿qué pasaba? Decía, estos son los inmuebles, y los que no estén acá son muebles. Así de sencillo decía el 52. En 1936 ya no, ya ponen un capítulo para muebles, otro capítulo para inmuebles. Y como inmuebles, el código del 36 menciona estos 8 que están viendo acá. ¿Correcto? ¿Alguna duda? Estos son inmuebles. Tal vez me quieran preguntar de esto de acá. ¿No me quieren preguntar? Ya. Las naves y las aeronaves por naturaleza son muebles, pero dado su valor, el legislador del 36 lo consideró como inmueble, porque una nave, una aeronave, tiene un valor muy especial, dijeron, no es barato, no es como un carro o una moto. Por su valor lo consideró inmueble, cosa que se rectificó más adelante en el 84, como vamos a ver. Lo demás creo que es claro, ¿no? Los ferrocarriles, los muelles, los diques, las concesiones y autorizaciones para explotar servicios públicos, en fin. Y como muebles en el Código del 36, consideraba estos de acá. Los que pueden llevarse de un lugar al otro, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Mira cómo en el Código de 1936 ya aparecía esto. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Claro, porque ya empezó, por ejemplo, la electricidad a comercializarse. Todavía no entendían que el sol podía comercializarse, pero si la electricidad o el viento, que hoy en día se comercializa también, es susceptible de apropiación. Las construcciones hechas en terreno ajeno para un fin temporal, las construcciones que se hacen de drywall, por ejemplo. Las acciones, esto también aparece acá, las acciones o cuotas de las compañías, lo que hablaba hace un rato sobre las acciones o las participaciones. Los derechos patrimoniales de autor en obras literarias, científicas, artísticas, los derechos referentes a los derechos referentes a muebles, dinero, servicios y a inmuebles, si no son comprendidos en el inciso 8º del artículo que vimos anteriormente.
Pero acá surge esto acá. El dinero, ¿es bien mueble o inmueble? Es un bien mueble. ¿De acuerdo? Fue considerado así como por el legislador del 36 y sigue siendo considerado así por el legislador del 84. Muy bien, en el código vigente de 1984 están estas dos clasificaciones ya. En el artículo 885 está todo lo que son los bienes inmuebles. Ahí los va a numerar. El suelo, el subsuelo y el sobresuelo. Aparece esta imagen que ya les conté anteriormente. Uno puede ser dueño del suelo, otro del subsuelo y otro del sobresuelo. ¿Y dónde se estudia esto? Esto se estudia en el derecho real que se llama derecho de superficie, del PUS, ¿no? Posesión, propiedad, usufructo, uso de habitación. Superficie, cuando lleguemos ahí a superficie, ahí vamos a estudiar esto del suelo, el subsuelo y el sobresuelo. ¿Ya? ¿Qué más es inmueble? El mar, los lagos, los ríos, los manantiales. Pero, profesor, ¿el mar, los lagos, el río, pertenecen a alguien? Sí. ¿A quién pertenecen? Al Estado, profesor. Muy bien, al Estado. Las corrientes de agua, aguas vivas o estanciales. Las minas, las canteras, los depósitos de hidrocarburos, las naves, las embarcaciones. Aquí, por ejemplo, el famoso tema de los recursos mineros, que equivocadamente muchos sostienen, no, se los llevan las empresas, no pagan impuestos. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Si algún día tenemos tiempo, y me lo permiten, les explico con fundamentación jurídica por qué no es cierto. ¿Sí? El Estado es el dueño de todos los recursos que están bajo la tierra. ¿Ya? Los diques, los muelles. Acá donde dice derogado, ¿y por qué está derogado? ¿Qué aparecía ahí? Sorpresa, ahorita se van a dar cuenta qué es lo que aparecía en ese derogado. Las concesiones para explotar servicios públicos, las concesiones mineras, los derechos sobre el inmueble, inscribibles en registro, las demás bienes que da la ley. Antes de pasar a los bienes muebles, y teniendo en cuenta lo que dijeron los romanos, la clasificación actual y vigente de los bienes inmuebles es la siguiente. No es invención mía. La doctrina ya ha establecido que son esos tres. ¿De acuerdo? Y tienen que conocerlos. ¿Por qué? Porque esto va a servir para que hagan la fundamentación en los procesos judiciales que lleven adelante. ¿Ya? Por naturaleza. Dice, por naturaleza son el suelo y todas las partes sólidas o fluidas, líquidos, agua, río, que forman su superficie y su profundidad, su superficie y su profundidad. Con el Código del 36 solo se hablaba de superficie, con el del 84, profundidad. Por ejemplo, las minas, las aguas naturales, las aguas embalsadas, las que no circulan, las que están en lagos, por ejemplo, así como todo lo que se encuentra bajo el suelo, sin que intervenga el ser humano. Por incorporación, lo que se incorpora, lo que se adhiere, lo que se pega, de una o de otra forma. Por ejemplo, los edificios, los caminos, las construcciones, todo género adheridas al suelo. Entre ellos, las plantas, los árboles, los frutos pendientes. ¿Por qué digo frutos pendientes? Ya lo mencioné antes. Porque en tanto estén pegados al árbol, la manzana está pegado al árbol, bien inmueble. Cuando ya la sacas y te la llevas, vas al mercado. Señora, ¿me da 1 kilo de manzanas? Ya, joven, acá tienes 1 kilo. ¿Qué estás comprando? ¿Un bien mueble o un bien inmueble? Ya voy a acabar ya, lo último, ¿ya? Un esfuerzo. Mueble, muy bien. Pero si esa fruta está pegada todavía al árbol, ¿bien? Inmueble. Por destino, las creadas por el hombre, pero adheridas al suelo. Acá tiene ejemplo, las estatuas, relieves y otros objetos de uso y ornamento empleados en los edificios y heredadas por el dueño. Esto de acá se toma de lo del derecho romano que ya explicamos hace un rato. Ahora bien, los bienes muebles, con esto vamos a acabar. ¿Cuáles son los bienes muebles que considera la legislación actual? Los vehículos terrestres de cualquier clase. Antes no se consideraba. Por eso es que ahora los automóviles, los carros, también son bienes
muebles, porque es un vehículo terrestre de cualquier clase. Profesor, ¿y mi scooter? También puede. Es un vehículo terrestre de cualquier clase, lo pone el código. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, como las que hemos comentado, la electricidad, el viento, el sol, el electromagnetismo, que ahora se está comercializando también. No sé si han escuchado hablar de ese tren que están inaugurando en China, ¿no? Que va flotando por la fuerza magnética. No flota nada, va flotando nomás. ¿Qué más? Las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal. Armo mi carpa en la playa, ¿ya? No puede considerarse, mi carpa no puede considerarse un bien inmueble, ¿no? Es un bien mueble, Pepe. Es una construcción hecha para un fin temporal, mientras esté en la playa. En cuarto lugar, los materiales de construcción o procedentes de una demolición si no están unidos al suelo. Oye, he desarmado una casa y le he desarmado ladrillo por ladrillo. El ladrillo por su naturaleza fue un bien mueble. Cuando estuvo pegado a la casa fue un bien inmueble. Y ahora que lo he desarmado, vuelve a ser un bien mueble. En quinto lugar, los títulos valores de cualquier clase. Es harto hablar de qué son títulos valores. Solamente les puedo adelantar que los títulos valores son documentos que reconocen un derecho de crédito y una obligación pecuniaria a favor de una persona. Por ejemplo, el cheque, páguese a la orden de Juanito, 100 soles. Entonces Juanito va al banco, señor, me da mis 100 soles, acá está mi cheque. Muy bien, Juanito, acá tienes tus 100 soles. Ya está. El pagaré, las letras, ¿no? Las acciones. O los instrumentos donde conste la adquisición de créditos o derechos personales. Las acciones, en caso de empresas, sociedades anónimas, y participaciones tratándose de sociedades comerciales. Los derechos patrimoniales de autor, derechos de patente, el que ha inventado una máquina, por ejemplo, ya está, tiene su patente, una vez que han inscrito, tiene su patente. Los nombres comerciales aparece recién por primera vez. Por ejemplo, ha habido un problema entre dos instituciones, dos empresas en Arequipa, ¿no? La Lucha. Los que son de Arequipa, ¿conocen la pastelería La Lucha? Sí, doctor. Ya, queda en la calle Rivero, ¿no es cierto? Sí. Ya, esa panadería es antigua y se caracterizaba por vender unos panes muy agradables. Hasta ahora venden los famosos bizcochos de canela, que a mí me gustan mucho. Sin embargo, vino acá a Arequipa, a la calle Mercaderes, una sanguchería La Lucha también. ¿Han visto esa sanguchería La Lucha en la calle Mercaderes? Tiene una esquina, si no me equivoco. Está. No. Esa es la sanguchería Mercaderes. No. Ay. La sanguchería La Lucha, que queda entre San Juan de Dios y San Francisco. Venden sándwiches, dice ahí. Dice que son muy ricos, muy buenos. Yo he comido y no pasa nada con esos sándwiches. Más lo caro que son, pero en fin. Y es Avenida de Lima. Y hubo un proceso judicial para pelearse el nombre de La Lucha. Entonces, el Código Civil reconoce que los nombres comerciales son también bienes muebles. No así los nombres individuales de personas, ¿no? Yo me llamo, ¿cómo me llamo yo? ¿Saben cómo se llama su profesor? Sí, doctor. ¿Cómo me llamo? Es Antonio. Antonio, mi nombre es Antonio. ¿Y cuál es mi apellido? Vera. Rolando. Rolando, mi apellido es Rolando. Entonces, Antonio, si es mi nombre, no puedo decir que es un mueble. No. Si fuera un nombre comercial, por ejemplo, Estudio Jurídico Rolando y Asociados. Es una persona jurídica que existe y que yo he puesto. Ese sí es un nombre comercial. Mueble. ¿Me están entendiendo? Sí, doctor. Me falta poquito, Sí, me falta doctor. poquito. Bueno, marcas y otros derechos de propiedad intelectual. Las rentas y las pensiones de cualquier clase. Eso creo que lo entienden, ¿no es cierto? Lo que le pagan de AFP, de ONP, las pensiones de cualquier clase, bien mueble. Las acciones o participaciones que cada socio tenga en las sociedades o asociaciones.
Sociedades o asociaciones son dos cosas distintas, que les voy a dejar de tarea que la busquen, porque esto ya les han explicado en su curso de personas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre sociedad y asociación? Me dicen ustedes. Los demás bienes que puedan llevarse de un lugar al otro. Deja acá un amplio margen para que encajen dentro de la descripción que hace el 886. ¿De acuerdo? Y todos los demás que no estén comprendidos en el 885, que son los bienes inmuebles. Bueno, hasta aquí. ¿Han aprendido algo de derecho? Sí, doctor. Mucho. Sí, doctor. Sí, A ver, doctor. voy a preguntar, ¿qué es lo que han aprendido? Una cosa que les ha llamado la atención. Voy a empezar a preguntarle a Mayra, que nunca me habla. Mayra. ¿La ves? Mayra prendió su, ¿cómo se llama? El Zoom y se fue a mirar el partido del Melgar. Pedro. ¿Algo te acuerdas, Pedro? ¿De la clase de hoy día? Pedro, sí, dime, estás levantando la mano si te veo. Bueno, a ver, ¿a quién le digo? A Eva, a ver, Eva, la delegada. Doctor, los bienes, más que todo, porque yo no tenía conocimiento de las diferencias de cuando se traslada, o en todo caso, ¿no? Cuando lo que estaba hablando de la estatua, de Ah, que se vuelve. ya. Ajá. ¿Vas a contarle a alguien, Eva? Sí, ¿A quién le vas a contar? bueno, a mi mamá le gusta escuchar sus clases y hoy día no estaba y ya, pues le voy a contar. Muy bien, Eva. Si le cuentas, aprende, estás estudiando. Sí. A ver, ¿quién más le preguntamos? A ver. Sergio, ¿estás en la clase, Sergio? Sí, doctor. ¿Qué te acuerdas de la clase de hoy día? Bueno, dos partes resaltantes, ¿no? Lo que vendría a ser los frutos naturales, industriales y frutos civiles. Y muy bien. aparte de eso, los bienes consumibles y no consumibles. Muy bien, Que se explicó. nota que has estado atento porque además he escuchado que has volteado una página como que estarías buscando lo que has escrito. No, le he apuntado. Muy bien, Sergio, así tienen que hacer todos, tienen que tomar nota. Lapicero azul, lapicero rojo, para que tengan ahí. Muy bien, ¿alguien más me quiere decir? ¿Lo dejamos ahí? ¿Sí? ¿Quién? Jorge, gracias, Jorge, adelante. Sí, ¿por qué? Porque ahora, inicialmente consideraban ahí a los vehículos, a las aeronaves, las consideraban como bienes inmuebles, perdón, por su valor. Hoy en día no, son bienes muebles, pero tienen su propia legislación. No, yo no, a ver, ¿dónde está? No está. ¿Qué inciso me dices? El inciso 6, que está derogado. Sí, pues, todo eso tiene su propia nomenclatura, su propia definición legal ahora. Han legislado en forma particular, por eso lo han sacado. Lo mismo que pasó con la prenda, ¿no? Que siendo todavía un derecho real, ya no está en el Código Civil, porque su legislación es compleja y hay una ley especial que se llama la Ley de la Garantía Mobiliaria, le dicen así. Esto es todo lo que es la prenda. Bueno, jóvenes, si no se han cansado ustedes, yo sí me he cansado terriblemente. Cuenten lo que hemos aprendido y conversamos el próximo miércoles. ¿Ya? Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.